Vamos a hablar un poquito sobre las enfermedades prostáticas. Mi nombre es Juvenal Pantoja Mandujano, médico especialista en medicina interna. Vamos a iniciar recordando dónde se encuentra la próstata. Esta es una glándula que se encuentra por debajo de la vejiga, por delante del recto. Tiene un conducto que se llama uretra, que va a llevar la orina desde la vejiga hacia el exterior. Y este conducto que se llama uretra tiene una porción prostática, es decir, que va a pasar a través de esta glándula. La función principal de la glándula próstata es la de producir un líquido que va a proteger a los espermatozoides. Tiene el volumen de 3 centímetros y un peso aproximado de 20 a 25 gramos, más o menos como una nuez. Me permití dividir las enfermedades prostáticas en 3 entidades: la hiperplasia prostática benigna, la prostatitis y el cáncer de próstata. Vamos a empezar a hablar sobre la hiperplasia prostática benigna. Esta es una entidad muy frecuente. De hecho, histológicamente, la hiperplasia prostática benigna aparece en más del 50% de los varones arriba de los 60 años y alcanza el 99% para los varones arriba de los 85 años. Es tan frecuente que se considera como parte del envejecimiento natural del ser humano. El origen de la hiperplasia prostática benigna es multifactorial. Existen factores hormonales que influyen, factores genéticos y también inflamación. También es cierto que existen algunos factores de riesgo para su aparición, como lo son la propia edad, el ser hispano, la obesidad y una dieta alta en grasas y proteínas de origen animal. Los síntomas de la hiperplasia prostática benigna y que comparten la prostatitis y el cáncer de próstata, los dividimos en 3 grandes grupos: los obstructivos, los irritativos y la predisposición a infecciones. Aquí tenemos la próstata y recuerdan que les había comentado que existe una uretra, que es un conducto que va a llevar la orina desde la vejiga hacia el exterior. Pues aquí está pasando a través de la próstata. Acá también la tenemos. Y este crecimiento prostático de la hiperplasia prostática benigna va a originar un grupo de síntomas que son los considerados obstructivos. Micción difícil, es decir, la vejiga va a tener dificultad en su vaciamiento. Micción reducida, el calibre del chorro de la micción está reducido. Retención de la orina. Esta compresión que ejerce la próstata sobre la uretra puede ser que ocluya al 100% la luz de la uretra y entonces la vejiga va a ser incapaz de sacar la orina a través de la uretra. Tenesmo, los pacientes se quedan con ganas de continuar orinando, o bien existe un goteo post-miccional. Después de que terminó el acto de orinar, persisten unas gotas de orina. También existen síntomas irritativos, como lo son el aumento en la frecuencia de la micción, la nocturia, que son el elevado frecuencia de orinar por las noches. También pueden producir urgencia miccional. El paciente nos dice que tiene que ir a orinar de manera ya, o bien incontinencia, que es lo opuesto. El paciente no se dio cuenta y simplemente orinó. El otro grupo de síntomas son secundarios a infecciones, porque la hiperplasia prostática benigna va a propiciar que se presenten infecciones urinarias y entonces pues aparecerán síntomas relacionados a ello. La prostatitis
como les comentaba, comparte los síntomas anteriores, pero aquí hay un dato cardinal que es el dolor. ¿Qué ocurre cuando el paciente va a ir a una valoración de enfermedades prostáticas con su médico? Bueno, lo primero que se lleva a cabo es una historia clínica. Es la evaluación de sus factores de riesgo, antecedentes familiares, antecedentes personales patológicos, personales no patológicos. También se le va a aplicar un cuestionario que le conocemos como IPSS. Este cuestionario es básicamente la evaluación de la frecuencia de los síntomas que ahorita platicamos. En el número 1 dice, ¿qué tan frecuente el paciente ha tenido la sensación de no vaciar completamente la vejiga? El punto número 2 dice, ¿qué tan frecuente ha tenido que volver a orinar en las 2 horas siguientes después de haberlo hecho? El número 3 dice, ¿qué tan frecuente ha notado que al orinar para y comienza de nuevo? El número 4 dice, ¿qué tan frecuente ha tenido dificultad para aguantarse las ganas de orinar? El número 5 dice, ¿qué tan frecuente ha observado que el chorro de orina es poco fuerte? El número 6 dice, ¿qué tan frecuente ha tenido que apretar o hacer fuerza para comenzar a orinar? El punto número 7 dice, ¿qué tan frecuente se levanta a orinar por las noches? Y finalmente en el 8 dice, ¿cómo se sentiría si tuviera que pasar el resto de la vida con los síntomas anteriores? Este cuestionario, que le conocemos como IPSS, se le entrega al paciente, el paciente hace su propia evaluación y posteriormente pues se clasifica los síntomas de acuerdo a los puntos que se obtuvieron. De 0 a 7 puntos se consideran síntomas leves, de 8 a 19 puntos se consideran síntomas moderados y más de 20 puntos, si se obtuvieron más de 20 puntos en este cuestionario, se consideran como síntomas graves. También cuando el paciente acude a valoración por su médico, va a ocurrir un tacto rectal. El tacto rectal es básicamente la introducción de un dedo a través del esfínter anal para llegar hasta la próstata y evaluar su consistencia, si tiene algún nódulo, el tamaño de la próstata. Socialmente es un poco complicado, difícil hablar de este tema porque se considera un tabú. Mm, Creo que tenemos la obligación de promover la salud, pero también tenemos la obligación de que el temor o la incertidumbre de qué va a ocurrir en un tacto rectal, pues se convierta en un pretexto para que el paciente acuda a valoración. Hay que promover la salud. Otra, otra estrategia de evaluación de enfermedades prostáticas es el ultrasonido. Este es una técnica que se puede utilizar transrectal, como en la imagen, o bien aquí arriba, vía abdominal. Y es un estudio muy útil, nos va a evaluar las dimensiones, características de la próstata, presencia o no de nódulos, calcificaciones, etcétera. Resulta muy útil. También durante la valoración por el médico de enfermedades prostáticas, se lleva a cabo la evaluación de un antígeno prostático específico. Esta es una prueba en sangre. El antígeno prostático específico, sus valores normales van a estar influidos por la edad principalmente, aunque existen otros factores. El punto de corte del antígeno prostático específico es controversial. Lo que está bien claro es que tiene un valor predictivo positivo. Para valores de 0 hasta 1 nanogramos por mililitro, el valor predictivo positivo para cáncer es bajo, del 2.8 al 5%, pero ahí está presente. Entonces no deberá ser considerado como método único. Valores mayor a 10, el valor predictivo positivo aumenta mucho, 69%. Finalmente, durante la valoración por su médico,
Se van a solicitar algunos estudios en sangre y o orina para evaluar la función renal. Las enfermedades prostáticas pueden traer consigo deterioro de la función renal. Finalmente llegamos al cáncer de próstata, que desgraciadamente en nuestro país persiste como la primera causa de cáncer en hombres y como la primera causa de muerte por cáncer en hombres. Aparece tradicionalmente a partir de los 50 años, pero el pico máximo es después de los 65 años. De hecho, existe un día mundial para recordar el cáncer de próstata, el 11 de junio, y existe un día nacional, que es el 29 de noviembre. ¿Cuándo debo revisarme? Bueno, la Sociedad Americana del Cáncer recomienda revisión médica ante la aparición de síntomas, independientemente de la edad. También recomienda que cuando existan dos familiares o más en primer grado, es decir, padres o hermanos con antecedentes de cáncer de próstata, las revisiones se llevan a cabo a partir de los 40 años. Si solamente existe un familiar en primer grado, las evaluaciones inician a los 45 años. O bien, si no hay familiares en primer grado con antecedentes de cáncer de próstata, pero existen otros factores de riesgo a partir de los 50 años. El seguimiento se va a llevar a cabo cada 3 meses, al año, cada 2 años o sin seguimiento. Eso lo va a determinar su médico. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer para evitar cáncer de próstata? Bueno, se recomienda evitar el consumo de alcohol, cigarro y de otras sustancias, hacer ejercicio de manera regular, prevenir la obesidad, aumentar el consumo de proteínas, vegetales y frutas y disminuir el consumo de harinas, carnes rojas, sal y azúcar. Evitar el consumo de medicamentos sin prescripción médica y mantener una actividad sexual frecuente y saludable. Se estima que esto podrá disminuir hasta en un 47% la posibilidad de la aparición de cáncer. El tratamiento lo va a determinar su médico, puede ser expectante, puede ser con algún medicamento que va a servir para relajar el músculo liso y que la orina fluya adecuadamente, con antibióticos porque se encontró alguna infección o con medicamentos para desinflamar. O bien el tratamiento puede ser quirúrgico. Muchas gracias por su atención.